Esta ilustración que nosotros podemos observar en nuestra pantalla nos refiere a uno de los momentos en la Sagrada Escritura cuando Caín da muerte a su hermano Abel. Conocemos ahí a grandes rasgos el contexto de este pasaje de la Sagrada Escritura. Y me parece muy interesante porque precisamente refiere para nuestro estudio uno de los momentos en los que también nosotros podemos reflexionar sobre el compromiso que tenemos como iglesia dentro de la sociedad en la responsabilidad de la vida de los demás. Por eso quise compartir esta imagen. Y bueno, aquí encontramos también ya este pasaje de la Escritura en el libro del Génesis. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. Y esta pregunta tan crucial: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Esta pregunta de ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Pues por supuesto que a nosotros viene a confrontarnos en cuanto a la responsabilidad que tenemos respecto a la vida de los demás. Ciertamente, por este contexto cultural que nos ha tocado vivir, nosotros tristemente descubrimos que cada vez más nosotros nos vamos sintiendo, o más bien nos hacemos indiferentes ante las carencias, ante las necesidades, ante las dificultades que vive nuestra sociedad. Y entonces comenzamos muchas veces a plantearnos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Acaso yo soy el responsable? ¿A mí no me corresponde? Y entonces comenzamos a deslindarnos de esa responsabilidad que tenemos como personas dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Por eso este pasaje de la Escritura siempre me ha parecido muy interesante para poder ilustrar esta parte de nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Soy el guardián de mi hermano? Por supuesto que lo somos. Porque si bien ustedes recuerdan al inicio de nuestras sesiones, decíamos que algo sobre lo que iba a versar este estudio correspondía en cuanto a el bien que nosotros debemos realizar hacia las personas, ¿no? Y por eso pusimos ahí algún ejemplo sobre las decisiones, pusimos por ahí algún ejemplo sobre cómo nosotros cuando nos enfrentamos a un momento crucial, qué es lo que determina que nosotros podamos decidir, etcétera. Es decir, sí tenemos un compromiso, sí tenemos una responsabilidad, sí tenemos una tarea muy importante dentro de nuestra sociedad actual. Entonces, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Sí, sí lo soy, sí lo somos. Y tenemos, por lo tanto, una responsabilidad muy grande. Al respecto, también encontramos dentro del magisterio de la iglesia, como muchas otras situaciones dentro de nuestra iglesia, por supuesto, el quinto mandamiento del decálogo, el quinto mandamiento de la ley divina, que reza de la siguiente forma: no matarás, ¿sí? ¿Qué es lo que nos presenta el catecismo de la Iglesia Católica al respecto? Bien, dice de la siguiente manera: la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador. Su único fin: a nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. ¿Qué podemos nosotros extraer de este fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica en este número 2258? Primero, algo que habíamos ya comentado en alguna situación, ¿verdad? A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano, ¿sí? Es decir, que haya esa conciencia
que haya esa voluntad, esa libertad en un acto de querer eliminar una vida. Podríamos ahí ahondar un poquito más, pero solamente lo vamos a tomar de esta forma para que podamos seguir avanzando y bueno, ya en otro momento lo podremos realizar. Pero, ¿qué significa esto de destruir directamente a un ser humano inocente? Ejemplos, hemos puesto varios: aborto, eutanasia, etcétera. Pero, ¿por qué dice el catecismo destruir directamente? ¿Podría ser destruir indirectamente? Sí, sí hay casos, por supuesto, en donde realmente lo que no se busca la muerte de nadie. Sin embargo, podría ser consecuencia de un acto primero, en donde, bueno, se devino esta situación de la muerte de alguien más. O, por ejemplo, también, un ejemplo muy concreto es la defensa propia, la defensa personal, pues sin querer, por instinto, obviamente, alguien entra a casa a robar, sin querer, pues te defiendes con lo que encuentras, pero tu intención era defenderte, no era matar a esa persona. Entonces, esa sí es una destrucción indirecta. Ahora dice, a un ser humano inocente. ¿Quiénes son los seres humanos inocentes? Bueno, aquí realmente hablar de inocencia lo referimos principalmente a los recién nacidos, pero también obviamente a quienes están gestando en el vientre de mamá, obviamente a los más vulnerables como son los enfermos, como son los ancianos, ¿no? Hablar de inocencia en este sentido, también nosotros lo vamos a referir en cuanto a la falta de desarrollo de la capacidad intelectual, ¿sí? Por eso, cuando un niño, por ejemplo, hace una travesura, comúnmente nosotros referimos es inocente, ¿verdad? Es decir, no hubo maldad, no hubo intención de dañar en sus acciones. A eso se refiere la inocencia. Y por eso en este sentido lo aplicamos especialmente a estas personas que por alguna situación o simplemente por cuestión de que sea la etapa del desarrollo humano, aún esa capacidad no se encuentra desarrollada. También encontramos, por ejemplo, es grave, contrario a la dignidad. Ya hablamos de este valor, de esta nobleza que toda persona posee, que se llama dignidad, que es innata, es inherente a la persona y que nadie se la puede arrebatar, ¿sí? Entonces, esto nos dice el quinto mandamiento de la ley de Dios. Al mismo respecto, nos dice, el quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral, el homicidio directo, ya hablamos un poquito de esto, y voluntario, y la cooperación al mismo. El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. La eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario. A la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Bueno, a grandes rasgos, esto ustedes lo encuentran obviamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número que les he dado anteriormente, pues es ciertamente todos estos aspectos en los que la Iglesia nos va iluminando sobre qué es lo que se nos prohíbe y por qué se nos prohíbe. Recuerden ustedes, y esto me parece importante que lo tengamos presente,
Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, hablamos del decálogo, obviamente, de los 10 mandamientos. Comúnmente los fieles, las personas con quienes nosotros tratamos este tipo de temas, siempre van a tener, o en su mayoría van a tener la visión de un Dios que prohíbe, no harás esto, no harás el otro, no harás el otro, no harás esto. Y por lo tanto, los 10 mandamientos tienden a convertirse para el hombre en una carga muy pesada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios todo lo prohíbe. Realmente, si nosotros nos metemos a analizar de una forma muy objetiva los 10 mandamientos, vamos a descubrir que todo lo que ahí está plasmado no es algo que vaya en contra de nuestra naturaleza, no es algo que no podamos realizar y no es algo que salga de nuestra condición. Realmente lo que está ahí inscrito, ¿verdad? Tanto en la ley de Dios como en el corazón del hombre, es también la ley natural. Lo que Dios te está pidiendo o lo que Dios te está plasmando en el decálogo no es más que una forma de recordar, mira, tú eres una persona y por lo tanto tienes que actuar de esta forma. Tú eres una persona y esto que está aquí escrito no es algo que salga de tus fuerzas, no es algo extraordinario incluso, ¿no? Algo que nosotros no podamos realizar. Y entonces, en este quinto mandamiento se nos expone de una manera muy interesante y concreta este tipo de casos, ¿no? Que es contrario a la ley moral y por lo tanto a la ley de Dios y por supuesto a la ley natural, el homicidio, es decir, el asesinato, cooperar en el mal a la persona, etcétera, ¿no? Ahí vienen varios casos que nosotros podemos concretar. Ahí en la parte de hasta abajo he puesto algunos números del catecismo en la Iglesia Católica, que es el catecismo, no el compendio, porque ahí cambian los números. En el catecismo de la Iglesia Católica del 2258 al 2330, nosotros vamos a encontrar desde el magisterio de la Iglesia todos estos aspectos en los que hemos venido reflexionando un poco. Los puse ahí para que no se me olvidara, pero también para pedirles de favor que le den una leída a estos números. Ciertamente van a clarificar todo esto que nosotros hemos venido tratando en estas primeras sesiones, ¿sí? Entonces, esta parte del Catecismo de la Iglesia es muy interesante porque pues, nos refiere a todos estos aspectos de la bioética y los fundamentos que nosotros debemos tener desde el magisterio de la Iglesia. Otra frase de Evangelium Vitae, en el número 53, nos dice: la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Si se dan cuenta, no es más que también una explicitación de lo que nosotros hemos analizado en estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Y también esta otra frase, no es la misma, por supuesto, dice la hora santo, San Juan 23, la vida humana es sagrada, desde su comienzo compromete directamente la acción creadora de Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos ido en la sesión de este día, hemos partido desde la Sagrada Escritura, que hay otras citas bíblicas, por supuesto, hay muchísimas, ¿no? Pero hemos partido, por ejemplo, desde la Sagrada Escritura, el mismo magisterio ordinario y extraordinario, encontramos el Catecismo de la Iglesia, encontramos aquí, por ejemplo, Evangelium Vitae, encontramos esta frase de Juan 23 y muchísimas más. Al respecto, tenemos muchísimo. Recordarán ustedes que hace 8 días, Madre Mónica nos compartía también de la alegría del Evangelio, ¿no? Al respecto. Entonces, sí tenemos mucha tela de dónde cortar en cuanto al magisterio, ¿no? Y bueno, esta es la visión que nosotros vamos teniendo como iglesia. Ahora, ¿por qué o cuál es esa necesidad
¿cuál es la importancia de la bioética en la vida de la iglesia? Bien, como nosotros ya hemos venido reflexionando que el centro de nuestra reflexión obviamente es la persona y el bien que debemos buscar para ella, la acción de la iglesia precisamente consiste en hacer el bien, ¿no? Como nosotros lo comprendemos, tenemos también varios pronunciamientos de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Aquella tan famosa regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y bueno, se ha formulado también de diferentes maneras, pero bueno, en realidad es hacer el bien. ¿Y cómo nosotros vamos a buscar el bien de la persona? Pues precisamente esforzándonos, luchando porque esa dignidad que la persona posee le sea reconocida. Recuerden ustedes que hablar de reconocimiento no es porque yo te lo reconozco, lo tienes, no. Ya lo tienes y por lo tanto estoy obligado a reconocer que eres una persona, es decir, que eres alguien digno, alguien que tiene nobleza, alguien que tiene valor. Por eso, si ustedes se han dado cuenta en estas palabras que hemos reflexionado desde el catecismo, desde la escritura, desde este documento Evangelium Vitae, sobre esta frase de Juan 23, se habla que la vida humana es sagrada y precisamente lo sagrado requiere y nos refiere, por supuesto, al respeto, nos refiere a esa relacionalidad que nosotros debemos guardar con aquel o con aquella, en este sentido, ¿verdad? Que es alguien que yo, y por lo tanto, si yo le considero alguien sagrado, obviamente le debo respeto, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo es sagrada? Desde siempre, ¿sí? Y aquí precisamente ya entramos un poquito más al lenguaje cristiano. ¿Por qué? Pues porque en la vida nosotros podemos contemplar esta acción creadora de Dios, ¿sí? Y por supuesto ahí también hay una situación obviamente de relación entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Es la primera parte del catecismo en la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos considerar esta situación, ¿sí? Por lo tanto, pues nadie puede atribuirse el derecho de matar. Ya también hablamos de esta situación de modo directo a un ser humano inocente, ¿sí? Tristemente, hoy nosotros descubrimos que hay quienes sí quieren tomar el papel de Dios, se han tomado de una manera diferente, ha existido una interpretación diferente de que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y pensamos que el administrar es disponer y hemos equivocado el rumbo, hemos equivocado el camino. Hay otro pronunciamiento que vamos a encontrar en la Declaración sobre el Aborto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y reza de la siguiente forma: la Iglesia Católica, desde sus orígenes, y haciendo eco a las palabras de Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta es una cita bíblica del Evangelio de San Juan. Ha defendido la vida humana en toda su integridad, es decir, completa, y sostiene que ésta debe ser protegida y favorecida desde su inicio y a lo largo de todo su desarrollo, ¿sí? Fíjense, entonces, cómo la Iglesia desde siempre ha procurado el bien de la persona. Me parece que ya había comentado con ustedes una experiencia que tuve hace algún tiempo en una escuela de enfermería y obstetricia, en donde habíamos 3 personas en esta mesa de debate. Estaba un médico, un abogado y su servidor, y presenté yo esta frase de Evangelium Vitae y decía aquel médico, esto ya no es actual, esto ya no hace referencia a las situaciones que vivimos en la actualidad.
Y con la mano en la cintura yo pude contestar, claro, para usted podría no referir alguna situación de actualidad. ¿Por qué? Porque a veces pretendemos irnos adecuando a las circunstancias que vamos viviendo. ¿Pero qué nos refiere esto? Que el magisterio y la doctrina de la Iglesia siempre estará en bien de la persona y desde siempre ha defendido, ha promovido y ha buscado el bien de la vida de la persona, ¿no? Entonces, fíjense, este documento pues también tan importante nos habla, ¿no? Desde estas palabras del mismo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿sí? ¿Esto de qué nos está hablando? Pues obviamente de un sentido de plenitud, ¿sí? Y obviamente en esa tarea de plenificar a la persona, pues entra también la acción de la iglesia. Aquí también nosotros podríamos hablar un poco, obviamente, de la doctrina social. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Pues no es otra cosa que la iluminación de la realidad actual a partir del evangelio, ¿no? Y por eso ahora vemos tantas acciones concretas. La iglesia promueve campañas, la iglesia trata no trata, más bien sostiene grandes obras en bien de los más vulnerables. Hay unas experiencias muy interesantes. Yo sé que a veces nuestras actividades parroquiales y diocesanas nos tienen, y disculpen mi expresión, pero nos tienen a veces tanto en una burbuja, pero hay quien sí se da la oportunidad, por ejemplo, de visitar estos lugares en donde hay comunidades religiosas que atienden a los huérfanos, hay comunidades religiosas que cuidan a los niños con alguna discapacidad física o intelectual, algunas comunidades que incluso tienen a niños con malformaciones, etcétera, ¿no? Tantas obras que a veces son desconocidas para nosotros, pero que realmente son motivadas por la iglesia. Siempre como iglesia seremos criticados, seremos juzgados, siempre se nos dirá que la iglesia tiene mucho dinero, ¿no? Y que por qué la iglesia no hace nada al respecto. Bueno, creo que la mejor forma de demostrar, o demostrar más bien, porque no tenemos por qué demostrar nada, la mejor manera de mostrar nuestras acciones es a partir de la acción de la iglesia, ¿no? Ahí está. No necesitamos andarlo gritando, por supuesto que no, pero sí hay que reconocer que nuestra iglesia trabaja siempre en bien de los más vulnerables. Trabaja siempre en promover el bien de la persona, ¿no? Y entonces, como lo expresa este documento, defiende la vida humana en toda su integridad, ¿sí? Esto es muy interesante que nosotros lo tengamos presente. Y además sostiene que debe ser protegida y favorecida desde su inicio y también a lo largo de todo su desarrollo, ¿sí? Entonces, esta es una parte de esta situación de la defensa de la vida, obviamente a partir del papel de la bioética en la iglesia, ¿no? Les decía que hay una actividad en la que quiero que ustedes también se involucren. Yo estoy convencido realmente de que esto no tendría sentido si nosotros no comenzamos a ver, por ejemplo, cuáles son las acciones concretas que nosotros, o qué es lo que está haciendo nuestra sociedad al respecto, ¿no? Hace unos días platicaba con un hermano sacerdote de otra diócesis y decía, bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo al respecto, no? Bueno, sí hay mucho que hacer que no se conoce, y me atrevo a decirlo, porque a veces a nosotros mismos como iglesia nos falta promover todo esto. Pero, por ejemplo, hoy se va a llevar a cabo, ha de estar comenzando en estos momentos, por eso es que hoy vamos a dar oportunidad, porque quiero que ustedes vean, eso sí se los voy a pedir, incluso si me pueden hacer por ahí alguna reseña respecto a esta actividad, cuál es su parecer. Hoy es la marcha digital por la vida. Sé que ustedes tienen por ahí alguna clase a las 12, pero sí quiero que ahora de 11 a 12 puedan ustedes conectarse, ¿verdad? A esta transmisión en vivo de la Marcha por la Vida. Es una marcha que se realiza año con año. Este año, pues obviamente por la razón de la pandemia,
no ha sido posible el podernos hacerlo de forma presencial, pero sí se va a hacer de esta forma digital. Entonces, les voy a mandar ahora el link por medio de Yasmín para que ustedes se puedan conectar vía Facebook. Es también cuestión solamente de darle clic en el link e inmediatamente los va a mandar ahí para que ustedes también se puedan, ahí está en vivo la situación de esta marcha por la vida. Entonces, y si alguien por alguna situación no se puede conectar, también por cuestión de YouTube, ¿verdad? El primer paso es el siguiente. Puedes entrar por Facebook, busca la página oficial de Pasos por la Vida y ahí puedes seguir la transmisión. Eso es lo más rápido, Facebook. O la opción 2, vas a entrar a YouTube y vas a buscar la página llamada así, Pasos por la Vida. Y también puedes seguir la transmisión. Entonces sí me interesa mucho, de verdad, participen. ¿Por qué? Pues porque más adelante nosotros pretendemos, desde la dimensión vida de nuestra diócesis, el poder involucrar a las comunidades parroquiales en esta marcha. Es muy importante. Y creo que esta es una de las formas que nosotros como iglesia tenemos también para manifestar cuál es nuestra postura, cuál es nuestra realidad como cristianos y por qué nosotros defendemos y promovemos la vida. ¿Sí? Entonces, esta es una actividad de la cual sí pido que sean muy objetivos y que me puedan redactar muy brevemente cuál es su experiencia o por qué la importancia de realizar este tipo de actividades. Y el segundo, que de alguna forma viene a sintetizar lo que nosotros hemos venido reflexionando. Esto sí quiero que sea un trabajo formal porque cuenta como una de la primera evaluación de este curso, es la lectura de los números del Catecismo de la Iglesia Católica que les comenté, del 2258 al 2330, ¿sí? Y a partir de estos números, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente nos va a ayudar a comprender y a clarificar esto que hemos venido reflexionando, pero también quiero, por favor, que de una forma muy objetiva y obviamente que le den el rigor académico. Aquí sí, disculpen mi expresión, no quiero que se dejen llevar por el sentimentalismo, ni mucho menos, sino con el rigor académico que tiene, pues obviamente vamos a procurar hacer un ensayo, ¿sí? Un ensayo de por lo menos 2 páginas, ¿sí? A partir, obviamente, de lo que ustedes han venido analizando en estas sesiones y obviamente complementándolo con estos números del Catecismo de la Iglesia, que como bien les decía, pues es una forma o más bien es una enseñanza que viene mucho a enriquecer todo esto que nosotros hemos venido reflexionando. Entonces, sin más, por favor, bueno, pues para este ensayo por lo menos tendremos 15 días para poder hacerlo, plasmando obviamente su forma de pensar. Recuerden, un ensayo no es dedicarnos a poner ahí frases que fuimos encontrando, ni mucho menos, sino se trata de construir pensamiento a partir de lo aprendido. Entonces, quiero que seamos muy rigurosos en ello, que seamos objetivos para que podamos realizar este ensayo. Quiero que también veamos, por favor, esta transmisión de la Marcha por la Vida y de la cual también les pido una reseña que sea objetiva a partir de que, pues precisamente, ¿por qué creen ustedes que sea importante el realizar este tipo de manifestaciones o realizar este tipo de marchas? Más que manifestaciones son marchas, ¿no? Entonces, vamos a ponernos ahí a trabajar un poquito en ese sentido. Y bueno, pues les dejo para que se puedan conectar a la transmisión y Dios mediante nos veremos el próximo sábado. Que todos tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre.